Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Historia de la Salvación. Ya nos situamos el día de hoy con la vida de José el Soñador en el libro del Génesis capítulo 37. Y para aquellos que son nuevos en este curso de Historia de la Salvación, vamos a hacer una retroalimentación de los episodios anteriores. Venimos de un camino de evangelización desde el libro del Génesis en el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde ya explicábamos que todos estos relatos no pretenden darnos información histórica, sino que son relatos expresados en forma de himno para catequizarnos y darnos el sentido de nuestra vida de iglesia y el sentido de nuestra existencia. De todos modos, estos relatos, aunque no son históricos, se toman como relatos esenciales de nuestras sagradas escrituras y de nuestra historia de la salvación, porque incluso Cristo mismo en el Nuevo Testamento y también San Pablo con las cartas paulinas nos hacen referencia muchas veces a Adán y Eva, la Torre de Babel, el Arca de Noé, que son textos que no son históricos, pero que al final se toman como esencia de nuestras sagradas escrituras y de nuestra historia de la salvación. Sin embargo, a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, ya entramos en relatos meramente históricos con la vida de los patriarcas. Es ahí donde parte nuestra vida de historia de la salvación en la Iglesia Católica, con la vida de Abraham, el famoso padre de la fe, así se conoce. Abraham, el padre de la fe, porque con Abraham comienza la verdadera historia de la salvación. Después de Abraham venimos en un camino con su hijo Isaac, donde se vive el sacrificio de Isaac, ya una prefigura del misterio pascual, es decir, una prefigura de la vida de Jesús, de la pasión y muerte que será el Cordero Pascual. Y después de la vida de Isaac tenemos ya la vida de Jacob. Isaac a su vez va a tener dos hijos, uno llamado Jacob, uno llamado Esaú. Y Esaú es el primogénito, sin embargo Isaac le da la bendición a Jacob porque Jacob se roba la bendición. En Jacob tenemos ahora la descendencia de sus 12 hijos. Jacob va a tener 12 hijos, va a pelear contra Dios en una madrugada y Dios mismo le va a cambiar el nombre a Jacob y le va a decir después de esa pelea: tú ya no serás Jacob, ahora serás Israel, que significa fuerza de Dios, porque has peleado contra Dios y contra sus hombres cara a cara en esta madrugada. Nunca le revela a Dios el nombre, pero sin embargo Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no será Jacob, ahora será Israel. Entonces Jacob, que ahora pasa de ser Jacob a Israel, va a tener 12 hijos, que son las 12 tribus, y van a quedar en el siguiente orden: Lía, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Luego Silpá, Gad, Aser. Después Raquel, José, Benjamín. Y luego Bilá, Dan y Neftalí. Y nos vamos a situar hoy con uno de los hijos de Israel o de Jacob, pero me voy a referir a Jacob como Israel, porque a partir de este momento ya Jacob deja de ser Jacob y pasa a ser Israel. Damos por entendido que estas 12 tribus son el famoso pueblo de Israel, el cual va a seguir caminando con esta intención primera que existió desde Abraham, el padre de la fe. ¿Cuál era la misión de Abraham? Conseguir esa famosa tierra prometida. Y va a ir en busca de esa tierra prometida, va a ir conquistando nuevos pueblos para poder llegar a lo que Dios le quiere heredar al pueblo de Israel. Pero hoy nos vamos a enfocar en la vida de José, una de las tribus de Israel, José el Soñador. Así es que vamos a dar lectura al capítulo 37 del libro del Génesis para después continuar con la explicación del día de hoy. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión, informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos,
viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. Aquí quiero hacer una pausa. La historia de José es una de las tipologías del Antiguo Testamento más cercanas a la prefigura de lo que existe en relación de la vida de José el Soñador con la vida de Jesús de Nazaret. Todo el Antiguo Testamento va a ser un preanuncio del misterio pascual. Toda la historia de la salvación va a girar en torno a Jesús, que es el Salvador del mundo. Con José el Soñador vemos una prefigura tan verídica y tan profunda que ahorita analizaremos al final, cómo tiene mucho que ver la relación de la vida de José el Soñador con la vida de Jesús de Nazaret. Ahora, quiero aclarar, aquí dice el texto que José era uno de los hijos más pequeños de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Recuerden que Jacob pasó a ser Israel, entonces recuerden que esto es una descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que ahora viene siendo Israel. Israel va a tener 12 hijos, de los cuales José es uno de los hijos nacidos en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cuántos lo negaron? ¿Cuántos le agarraron rencor? Y vemos aquí cómo Dios escoge siempre a los más pequeños. ¿Qué pasó en el libro del Génesis en capítulos anteriores? Con Jacob y Esaú. ¿Quién ganó la bendición? Jacob, que era el menor, no era el primogénito. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Abel ganó la bendición de Dios, no Caín, que era el primogénito. Y así con Isaac también, con su hermano Ismael. Isaac gana la bendición siendo el menor. Ahora, esta parte de entender que siempre el menor es el que recibe la bendición, se hace referencia en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículos del 1 al 4, donde dice: en aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Es por ello que desde el Antiguo Testamento, en todas las historias que vamos a ir conociendo, Dios siempre va a elegir al más pequeño, porque Dios prefiere que seamos como niños, porque el reino de los cielos así es, el que se haga pequeño, no el que se enaltezca, enorgullezca. Y ese es uno de los problemas que llegamos a vivir en nuestra Iglesia Católica hoy en día. ¿Cuántos ministros, catequistas, coros nos queremos hacer más que los demás? Nos queremos enorgullecer como pavos reales. Creemos que nosotros somos el punto de atención, el centro de atención de todos los demás. Nosotros debemos ser humildes. Tenemos que ser como niños, el más pequeño. Por eso, el punto de esta reflexión con la historia de José es entender que aunque somos los más pequeños, tenemos que vivir el reino de los cielos con humildad, no enorgulleciéndonos, no haciéndonos más que los demás. Y continúo con la historia de José, versículo 5, capítulo 37. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún, a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem.
E Israel dijo a José: tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven que quiero mandarte donde ellos. Contestó José: aquí estoy. Estas palabras recuerdan que también las dijo Jesús cuando su padre, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, cuando se va con sus discípulos a orar y le dice a Dios Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estoy para hacer tu voluntad. José también responde: aquí estoy. Su padre le dijo: anda a ver cómo está el prebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó: ¿qué buscas? Le respondió: estoy buscando a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están con sus rebaños? El hombre le contestó: se han ido de aquí, pues les oí decir: vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron: allí viene el soñador. Este es el momento. Matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo: no lo maten, no derramen sangre. Les dijo Rubén: échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fíjense cómo Rubén salva a José. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo tomaron. ¿A quién más le sacaron la túnica? A Jesús de Nazaret. También le sacaron la túnica, también lo traicionaron y lo mataron sus propios hermanos, es decir, los mismos del pueblo judío. Lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca sin agua. Se sentaron para comer cuando, alcanzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. ¿Quién más vendió a Jesús? Su propio hermano, Judas. Judas lo entregó por unas monedas. Ahorita veremos. Fíjense cómo acá está esta tipología, esta prefigura de José con Jesús. Ya nos estaba aquí desde el Antiguo Testamento revelando Dios el misterio pascual, pero no lo entendíamos, no lo comprendíamos. Hasta con Jesús se nos revela el misterio pascual. Y aún así, fíjense, queridos hermanos, que aunque ya se nos reveló el misterio pascual, en Cristo se hizo vivo ese misterio de salvación. Aún hay gente incrédula, aún hay gente que dice que Dios no existe, hay gente que no quiere convertirse, a pesar de que ya se nos reveló ese misterio que no comprendían nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Y continúa: sus hermanos le hicieron caso a su hermana Judá, y al pasar unos madianitas, que eran mercaderes, sacaron a José del pozo. Lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto por 20 monedas de plata. ¿Qué referencia hay? Por las monedas que le entregaron a Judas por Jesús. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y, volviendo donde estaban sus hermanos, les dijo: el muchacho ya no está. ¿Y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado. Le enviaron la túnica a su padre, haciéndole creer a su padre que había muerto, o sea, la sangre. Mira, a ver si es la túnica de tu hijo, Jacob. Muchas veces la Biblia va a irnos cambiando el nombre de Jacob. A veces nos va a hablar de Jacob, a veces nos va a hablar de Israel, pero no se me confundan. Recuerden que Jacob e Israel es lo mismo.
solo que Dios le cambió el nombre. Pero es la misma persona de la que estamos hablando. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. Entre tanto, los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. En el capítulo 38 sigue la historia de Judá y Tamar. Ya que José fue vendido, va a estar como esclavo, como sirviente de Putifar, el funcionario del palacio del faraón. Va a pasar toda una historia donde José le va a interpretar los sueños al faraón y el faraón pues va a confiar tanto en José que le va a conceder ser el primer ministro. Faraón le dijo a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José, lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza de palacio e iban gritando delante de él: abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Fíjense que igual aquí viene otra prefigura. A alguien más le pusieron el anillo, a alguien más lo vistieron de ropas de lino fino y a alguien más le estaban gritando: abran camino. Recuerdan que a Jesús le tiñeron de toda esta vestimenta y cuando iba en camino con la cruz también iban diciendo: abran camino. Pero ese abran camino no era porque le habían dado el puesto al frente de todo el país, sino al contrario. Jesús iba a ser humillado por todo el país. Y aquí viene otra prefigura de lo que ya Jesús vivió. Entonces pasa el tiempo y Jacob pues sigue en busca de su hijo José hasta que llegamos al capítulo 47, versículo 28, donde dice: antes de que entraran en Gosén, Jacob mandó delante a Judá para avisar a José de que estaba para llegar a la tierra de Gosén. José enganchó su carro y fue al encuentro de su padre a Gosén. Al verlo lo abrazó y lloró largamente sobre su cuello. Y dijo Israel a José, es decir, Jacob, su padre, le dijo a José: ahora ya puedo morir, porque he visto tu rostro y porque vives todavía. Después dijo José a sus hermanos y a toda la familia de su padre: voy ahora mismo a anunciar a Faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, que vivían en tierra de Canaán, acaban de llegar. Le diré también que ustedes son pastores de ovejas, que se dedican a la crianza de animales y que han traído rebaños, vacas y todas sus pertenencias. Así pues, cuando Faraón les llame y les pregunte cuál es su oficio, ustedes contestarán: tus servidores hemos sido pastores desde nuestra niñez hasta el día de hoy, como lo fueron también nuestros padres. Así se podrán quedar ustedes en esta tierra de Gosén, ya que los egipcios aborrecen a todos los pastores de ovejas. Aquí lo que está diciendo es que no podían entrar fácilmente a la tierra de los egipcios porque todos aborrecían a los pastores, es decir, al otro nivel de la jerarquía de la sociedad. Y bueno, continúa la historia, pero pues no vamos a estar leyendo todo lo que abarca hasta la muerte de José y la muerte de Jacob. Vamos a ver ahora lo que pasa con estas prefiguras, ¿sí? Les voy a explicar paso a paso. José era un pastor. Jesús, ¿quién es? El buen pastor. José expuso la maldad de sus hermanos. Jesús también. Jesús expone la maldad de cualquier persona que no está haciendo el bien. José fue amado por su padre. Jesús fue amado por su padre. José fue odiado por sus propios hermanos que lo entregaron. Jesús es odiado por el mundo. José fue odiado por sus palabras. Jesús fue odiado por sus palabras de verdad. A José se le prometió un futuro extraordinario, a Jesús también. José predijo su futura soberanía,
Jesús lo mismo. José fue enviado por sus hermanos. Jesús fue entregado por envidia. José fue enviado por su padre a sus hermanos. Jesús fue enviado por su padre a las ovejas perdidas de Israel. José busca a sus hermanos hasta que los encuentra. Jesús nos busca hasta que nos encuentre, y esto por iniciativa del Padre. Hubo una conspiración para matar a José. Hubo también una conspiración para matar a Jesús. José fue despojado de su túnica. Jesús fue despojado de su túnica. José fue arrojado a un pozo. Jesús fue arrojado a una tumba. José fue sacado del pozo vivo. Jesús resucitó al tercer día y salió del sepulcro. Vean qué tantas tipologías hay. José se vende por 20 monedas de plata. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Judá sugirió la idea de vender a su hermano. El nombre griego para Judá es Judas. José se convierte en un sirviente. Jesús se hizo siervo. El maestro de José estaba complacido con él, es decir, el egipcio. El padre siempre estuvo complacido con lo que Jesús hizo. José, el siervo, fue una bendición para otros. Jesús fue una bendición para el mundo. José era una buena persona. Jesús es el justo por excelencia. José fue tentado y no pecó. Jesús fue tentado y no pecó. José fue falsamente acusado. Jesús también fue falsamente acusado. José no intentó ninguna defensa. Jesús tampoco se defendió. José fue encarcelado, aunque era inocente. Jesús es sentenciado a muerte, aunque Pilato no encontró culpa en él. José fue entregado por sus hermanos a los gentiles, y Jesús fue vendido por sus hermanos y sufrió a manos de los romanos. José el inocente sufrió severamente. Jesús sufrió severamente aunque era inocente. José ganó el respeto de su carcelero. Jesús se ganó el respeto del centurión romano frente a la cruz. Esto nos lleva a entender que la mano de Dios obra en todo. Dios obra en todo para beneficiar a los que ha llamado. En el Génesis capítulo 50 versículo 20 dice: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Romanos 8:28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. En Hebreos capítulo 11 versículo 8 al 16 entendemos que somos extraños y peregrinos en esta tierra. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. No había conseguido lo prometido, pero lo había visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 2. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Ya con la última historia del libro del Génesis, con José el soñador, debemos comprender que nosotros somos extraños y peregrinos en esta tierra. Esta no es nuestra morada. Nuestra morada está en el cielo.
Debemos buscar y añorar las cosas de arriba, no las de la tierra. Estas cosas que son pasajeras, cosas que no son para siempre. Por eso, ya desde el Antiguo Testamento se nos habla de esa famosa tierra prometida que se le prometió a nuestro padre Abraham. Ahora nosotros debemos seguir buscando esa tierra prometida, que es la vida eterna, que se nos revela en el misterio pascual, que es Cristo mismo, y que ahora debemos enfocarnos a leer a Jesús. Vamos a leer la vida de Jesús, que Él nos tiene que llenar de sabiduría e inteligencia para poder seguir el camino de la verdad, que es Él mismo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ya en Jesús se nos ha revelado el Padre. Ya en Jesús se nos ha revelado la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que vivamos una vida de iglesia, que vivamos una vida sacramental, para que en algún momento Jesús pueda entregarle a su Padre a su esposa, que es la iglesia, y así podamos vivir para siempre en la eternidad. Por eso, queridos hermanos, espero que la vida de José el Soñador, ya redactada en las Sagradas Escrituras, sea para nosotros una reflexión para poder comprender que somos peregrinos y no hay que enfocarnos en buscar los bienes de la tierra, sino los bienes del cielo. Pues, queridos hermanos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero nos puedan acompañar la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, en estos episodios de Historia de la Salvación. Recuerden, todos los domingos en punto de las 9 de la noche, para continuar con la historia de la salvación a través de los personajes. La próxima semana veremos la historia de Moisés. Hasta luego y que Dios te bendiga.